la ciudad de San Diego, California, y su pastor Efraín Valverde le da la bienvenida a su programa Tiempo de Restauración. Su vida será bendecida y edificada con mensajes prácticos de la vida cristiana y familiar, y también con mensajes proféticos para los últimos tiempos que vivimos. Queda con ustedes el pastor Efraín Valverde. Hermanos, somos hermanos. La bendición de mi Dios sea sobre cada uno de mis muy estimados hermanos en este día. Continuamos con nuestra narración de nuestra misión para Etiopía, África. Misión cumplida. Regresó entonces el pueblo judío a la nación de Israel, y en el año 1967, 19 años después del 1948, son reunidos por primera vez en 1897 años con la ciudad amada de Jerusalén. Señal inmensa del tiempo del fin, porque lo dijo el mismo Señor. Lucas 21:24. Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Año 1967. Ahora está completa la nación. Pero continuamos leyendo nuestro verso y explicaré cuál es la conexión con el pueblo etíope, nuestra gira para Etiopía, y por qué estamos maravillados de lo que Dios ha hecho. Nuestro Dios es un Dios fantástico, increíble. Bueno, es una paradoja decir increíble porque creemos lo que Él dice y lo que Él hace. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y ahí podemos añadirle, y Jerusalén regresará a ser la capital de vuestro país. Verso 25. Y entonces, ya habiéndolos regresado, continúa la promesa. Porque repito, el regresarlos a su tierra es la primera fase del pacto de Dios, de las promesas de Dios sobre su pueblo. La continuación, la segunda fase de este cumplimiento, el cumplimiento de este pacto, de esta promesa, de regresarlos a su tierra después de estar esparcidos por las naciones por siglos de siglos, y que al regresarlos para nosotros, los gentiles o la iglesia, debe ser la señal, el tiempo, el fin ha comenzado. ¿Qué haría? ¿Cuál es la segunda fase? Lo leemos en el siguiente verso. Al haberlo regresado, dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer las palabras del pacto de Dios. Esto es muy importante, mi hermano, y me voy a ir no apresuradamente, sino que me voy a ir lentamente en este tema. Acabamos de leer aquí promesa de
Él esparcirá sobre su pueblo Israel agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Los voy a llenar de mi espíritu para que ustedes caminen en mis mandamientos y guarden mis derechos, los pongan por obra. Y aparte de eso, yo, dice el Señor, los guardaré de todas vuestras inmundicias, y me serán por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Estas son palabras del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cuál pacto? Lean conmigo. Hebreos capítulo 8 y verso 6 en adelante. Y esta escritura está tomada del profeta Jeremías. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto mejor, formado sobre mejores promesas. ¿Cuál es el pacto mejor? El mismo que acabamos de leer en Ezequiel 36 y verso 25 en adelante, de quitar el corazón de piedra, esparcir agua limpia sobre ellos, llenarlos de su espíritu. Ese es el pacto mejor. ¿Mejor que cuál? Mejor que el primero que hizo con ellos. Pero a su mismo pueblo les promete un mejor pacto. Verso 7. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. El primer pacto solamente era una preparación para el segundo pacto. Leamos. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Son palabras terribles cuando Dios dice yo los menosprecié. Pero recordemos que Dios es un Dios de esperanza. Y no termina ahí la expresión. Yo los menosprecié, dice el Señor. Leamos el siguiente verso. ¿Por lo cual qué? Por cuanto los menosprecié y no permanecieron en mi pacto y los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual tengo una solución. Este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Como solución a que ellos no permanecieron en mi pacto, el primer pacto, porque en verdad era imposible que lo guardaran. Era necesario no dar mis leyes en tablas, sino que era necesario escribirlas en las tablas del corazón. Es la única forma válida en que se puede cumplir con el pacto. Por lo cual, por razón de que no permanecieron en mi pacto, entonces yo tengo preparado otro pacto. Este es el pacto nuevo que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Son las mismas palabras que encontramos acá en el Ezequiel capítulo 36 y verso 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pero ahora regresemos a Hebreos capítulo 8, verso 10. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que esto no va a ser una relación de segunda mano. Y yo estoy aquí porque alguien me platicó, me dijo, no, sino que van a conocer a Dios, cada uno, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Es lo que dice el Señor. Por esa razón, mi estimado hermano, leemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. El ángel viene con María y le dice, llamará su nombre Jesús a esta criatura que nacerá dentro de ti en tu vientre, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque el corazón del pacto es el perdón de pecados y el establecimiento de un corazón nuevo, limpios por las aguas y llenos del Espíritu de Dios, para que entonces, como dijo el Señor, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora recordemos, repito el verso que acabo de citar en Mateo capítulo 1, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que los van a salvar para que sean su pueblo, dice que son su pueblo, que necesitan perdón de pecados. Y cuando dice, entonces serán mi pueblo y seré su Dios, se está hablando, vamos a tener una relación íntima, una verdadera, genuina relación. Este es el pacto. Y es lo que Dios aquí dice. Cuando yo los tome de entre las gentes y los junte de todas las tierras, los traeré a vuestro país. Y entonces, al regresarlos a su país, esparciré sobre vosotros agua limpia, borraré sus iniquidades, los llenaré de mi espíritu y caminarán en mis caminos. Serán para mí mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Bueno, la pregunta surge aquí. ¿Por qué, si el Señor vino hace 2000 años y llegó para cumplir el pacto, para salvar a su pueblo de sus pecados? Además, leamos las palabras del profeta, aquel padre de Juan Bautista, Zacarías, el sacerdote, quien profetiza bajo la unción del Espíritu Santo cuando nace su hijo Juan Bautista. Y leamos qué es lo que dice aquí el hombre bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Capítulo 1 de Lucas. Cuando nació Juan Bautista, recordemos que entonces Dios había prometido desde el Antiguo Testamento un pacto nuevo, y lo acabamos de leer, lo leímos ahí en Hebreos capítulo 8, pero estas palabras no son palabras del Nuevo Testamento, sino que son palabras del Antiguo Testamento. Dios promete darles un corazón nuevo. Son palabras antiguas del pacto de Dios con su pueblo. Así que ellos estaban esperando el cumplimiento de este pacto. Y cuando nace Juan Bautista, en el capítulo 1 y verso 67, Zacarías, el padre de Juan Bautista, fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo, fíjense, leamos con cuidado el verso 68 en adelante. Y este verso comprueba de que el pueblo de Israel estaban esperando el cumplimiento de ese nuevo pacto, cuando el Señor borraría sus pecados, los salvaría de sus pecados y pondría corazón nuevo y los llenaría de su espíritu. Lo esperaban, porque así fue escrito por los profetas
Y así profetizó Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pacto nuevo sería confirmado e implementado por el Mesías que habría de venir. El Mesías que esperaban. Era la consolación de Israel, porque Él vendría para establecer e implementar este nuevo pacto de salvación, de perdón de pecados, de redención, de protección, de liberación para su pueblo. Y así lo expresa Zacarías bajo unción del Espíritu Santo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, así como nos prometió por los santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué es lo que prometió? Siguiente verso: salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. Aquí está. Él nos prometió un pacto nuevo, y se acordó de su pacto nuevo y lo juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. ¿Qué nos había de dar? Que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia todos los días nuestros. Él prometió que le íbamos a servir en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Leamos las palabras del pacto en Ezequiel 36, o volvamos a leerlas. ¿Qué dice? Él prometió que le serviríamos en santidad. Y dice el Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Yo les prometo que ustedes van a caminar en santidad. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, hablando a su hijo Juan Bautista, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. El pacto era esperado por el pueblo de Israel desde ese tiempo, y el Mesías es el que vendría para implementar ese pacto. Leemos en particular de un hombre y una mujer y un grupo que esperaban ahí en Jerusalén esta consolación, esta esperanza, el establecimiento del nuevo pacto, perdón de pecado, salvación, redención. Lucas 2 y verso 25. Y había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación de Israel? Era el Mesías que vendría a implementar este nuevo pacto. Y este hombre esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y vino por Espíritu al templo. Y cuando trajeron al niño Jesús, sus padres, al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo
conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz, y aquí hablo palabras proféticas, para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Aquí está un misterio revelado, luz para ser revelada a los gentiles. Ahora también estaba ahí Ana, la profetisa, que también esperaba la consolación de Israel. Pero no solamente ella estaba en el templo de día y de noche ofreciendo oraciones y ayunos, esperando ese día. Y ahora nace el Mesías. Y esta, cuando se dio cuenta, sobrevino en la misma hora. Juntamente confesaba al Señor ahí en donde estaba Simeón. ¿Y qué hizo ella? Hablaba de él, hablaba del Mesías a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, o esperaban la redención. ¿Y por qué dice Ezequiel 36 que el Señor va a cumplir este pacto después de que regresen a la tierra de donde fueron expulsados y duraron casi 2000 años fuera? ¿Por qué no se cumplió el pacto cuando vino el Mesías? ¿Por qué no se cumplió el pacto cuando vino el Señor en su primer venida? Ya que el pacto era prometido a ellos, así como leímos en las Escrituras. Nos alzó un cuerno de salvación, hecho redención a su pueblo, para su propio pueblo. Así dice la Escritura. Y leeremos otras Escrituras que comprueban esto. No se vayan lejos porque vamos a explicar cuál es la conexión etíope con esto que estamos leyendo. Dios les bendiga. Le invitamos, amado hermano, a que participe en nuestra línea de oración en vivo todos los días, de lunes a viernes. Está un grupo de intercesores, 40-50 hombres y mujeres, orando cada día, cada mañana, por diferentes peticiones. Los primeros 40 minutos oramos juntos y luego entro yo a 20 para las 6 y saludo a todos, una palabra de ánimo, como también tiempo para peticiones. Marque el número 209-255-1000. Código de acceso 197154, signo del número. Una vez más, 209-255-1000. Acceso 197154, signo del número. Los invitamos a nuestros servicios de celebración y predicación los domingos en el 960 Fifth Avenue, Avenida Quinta, Chula Vista, California, a las 4:30 de la tarde. Ministerio Restauración los invita a que estén con nosotros el domingo a las 4:30 de la tarde para celebrar la palabra del Señor.